Lo he dicho a propósito de Sebastián Piñera y lo confirmo respecto de Alejandro Guillé. No hay razón que justifique condenar de por vida a una persona, a un candidato en este caso, por hechos del pasado, salvo, evidentemente, que ese mismo candidato reincida en un error o mienta. Y Guillé ha hecho las dos cosas a propósito de un caso en el que estuvo involucrado. Ha reivindicado su propio error y ha mentido. Y como la memoria del chileno es frágil, voy a recordar un poco los hechos. Hace algunos años, el administrador de un sauna donde iban homosexuales contactó a un periodista de Chilevisión para decirle que conocía a un ministro de la Corte, el juez Calvo, porque era cliente frecuente del recinto. El punto es que ese mismo ministro había sido nombrado recién para investigar el caso Spinac, un caso de abuso sexual de menores, o sea, de pedofilia. El que en esa época era director de prensa del canal, Alejandro Guillé, y su equipo de reporteros planificaron entonces una celada para sacarle al juez por medio de cámaras ocultas afirmaciones comprometedoras. Un supuesto estudiante de periodismo le pidió una entrevista a la que fue provisto de una hablar con Calvo y le advirtió que el canal de televisión denunciaría el hecho. El juez emitió un comunicado, se inhabilitó para juzgar el caso, que era lo que el actual senador teóricamente quería, pero a pesar de eso, el mismo Guillé exhibió la grabación. La tesis de Guillé, tesis que defiende hasta el día de hoy, era que la homosexualidad no asumida del magistrado le quitaba imparcialidad frente a un caso de pedofilia. El hecho de ser cliente de un sauna gay, donde era posible tener relaciones sexuales fortuitas, pero consentidas y entre adultos, creaba, a juicio del senador, una especie de inhabilidad. ¿Por qué esa inhabilidad? ¿Por qué la homosexualidad comprometería el juicio de una persona en temas como abuso de menores o en cualquier otro tema? Es simplemente algo que debe responder él. ¿Qué dijo la justicia sobre este asunto? Que tampoco legitimaba la publicación del material. De hecho, el canal tuvo que pagar indemnizaciones por el daño causado y los colaboradores de Guillé fueron condenados. ¿Y por qué no él? Porque alegó no estar al tanto de que la grabación se haría en un lugar privado. Asumamos entonces que Guillé dijo la verdad, que no sabía lo que harían quienes dependían de él, que no se le ocurrió tampoco preguntar por la estrategia que se iba a usar para obtener las pruebas. Asumamos que todo eso es cierto. ¿Qué se puede decir de un superior que permite condenas para sus subalternos y que sale libre de polvo y paja por un error del que es responsable? O bien, ¿qué se puede decir de alguien que no sabe lo que por razones profesionales y de mínima responsabilidad debe saber? ¿Qué es, y perdónenme la expresión, sino una mariconada, dejar caer a los que dependen de uno para salvarse? ¿O exponer la intimidad de un juez sin razón alguna que lo justificara, incluso después de que ese mismo juez hubiera renunciado al caso en el que, según Guillé, no podía estar? No obstante todo eso, lo que ha dicho Guillé sobre el asunto es que cumplió con su deber, o sea, que merece premio por hundir a una persona. Como si eso no fuera suficiente, un tiempo después, el año 2004, el ahora senador dijo en un seminario de estudiantes que el juez Calvo había estado destruyendo pruebas. De esas declaraciones infundadas, y por eso mismo irresponsables, tuvo que retractarse después y pedir perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el senador Alejandro Guillé, el mismo que lidera hoy las encuestas para las elecciones presidenciales, no se hace cargo de sus errores, más bien lo reivindica. Y cuando dice que la justicia le dio la razón, abiertamente falsea la realidad, porque no fue eso lo que ocurrió, sino exactamente lo contrario. Solo que él no pagó por el error. ¿Y qué significa no hacerse cargo de los errores que uno comete? ¿Qué significa echarle la culpa a otros, como lo hizo en el caso Calvo? O también cuando no leyó un proyecto de ley que censuraba a la prensa y dijo que le habían pasado un gol. ¿Qué significa? Que su conducta tiende a ser irresponsable. El señor Guillé, como probablemente todos los seres humanos, juez Calvo incluido, tiene tejado de vidrio. No solo por este caso, sino también por otros que no voy a comentar todavía. Solo que él parece que no se da cuenta de su discurso antipolítica, de su pretensión de estar, como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal, deberá rendir cuentas. Y probablemente, como le ha pasado a todos los supuestos puritanos de la política, se hundirá por lo mismo que lo elevó,
por un discurso algo insustancial, indefinido, pero que pretende arrogarse una superioridad moral que claramente no tiene, que no tiene nadie, quizá.